Muy buenas tardes, estudiantes. Tal como habíamos estado trabajando en la primera unidad de nuestro lectivo de lectura y escritura especializada, que tenía por nombre Procesando Información, allí estuvimos trabajando con síntesis, ya cómo aprender a identificar ideas principales, cómo aislar, ¿cierto?, la información que está de más o que no es tan importante para nuestra síntesis. Hoy día vamos a avanzar un poco en eso y vamos a trabajar con la infografía. Una infografía, tal como dice allí, es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida. A ver, este término nace del ámbito periodístico hacia los años 90, el término infografía, tras la necesidad de dar un nombre al ejercicio de brindar información a través de elementos gráficos. Sin embargo, el uso de las infografías es mucho más antiguo. Las infografías responden a diferentes modelos tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Por ejemplo, texto, imágenes, colores, criterios de diagramación y muchos elementos que componen esta infografía y que sirven y que son de provecho. Ahora, esto es un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y cualquier, no sé, canal de divulgación masiva. Por ejemplo, aquí podemos utilizar instructivos de votación, instructivos de alimentación saludable para publicitar algún producto, etcétera. Dentro de los objetivos que estuvimos trabajando estaba y que conversamos también en las primeras clases es que íbamos a producir textos. Es por eso que también hemos estado trabajando con conectores, el uso correcto de ellos, las funciones de cada conector, para que podamos llegar a la producción de un texto que ya sea oral, escrito o audiovisual, con un vocabulario un poco más especializado y experto. Y también en el uso de los recursos lingüísticos y no lingüísticos que aparece allí, visuales, sonoros y gestuales, al producir los textos, ya que es muy utilizado en la infografía y que es lo que yo creo que vamos a empezar a trabajar. A ver, la infografía vamos a trabajar hoy día con dos clasificaciones. La primera es según su forma y encontramos allí la infografía comparativa. Ahí aparece un modelo, un ejemplo de infografía comparativa y esta tiene como propósito resaltar las diferencias entre algunos elementos o variables. La mayoría de las veces muestran tablas con los aspectos que van a contrastar. Para usar este tipo de infografía es necesario usarla cuando queramos establecer diferencias o similitudes entre varios elementos. Por ejemplo, al comparar las características de un producto con otro. Luego está allí la infografía cronológica o de proceso, que tal como su nombre lo indica, se trata de mostrar una sucesión de hechos o de datos de forma progresiva. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos simples para que puedan comprenderlo. Primero, si tienes una pastelería, podemos hablar de la historia de los postres. Ahí se puede dar rienda suelta, ¿cierto?, la creatividad y usar infografías cronológicas con otro objetivo también, como por ejemplo, una tienda de mascotas puede servirle para establecer la rutina diaria de los perros. Ejercicio, desayuno, descanso, cepillado, etcétera, lo que sea que hagan. En la primera, ¿cierto?, cuando hablábamos de la pastelería, hay una infografía cronológica, ¿cierto?, la historia de los postres, cómo surge. Y en el segundo ejemplo, que es la de los perros, ¿cierto? Allí hay algo de proceso progresivo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Y así, hasta terminar, ¿cierto? Allí hablábamos de la rutina de los perros, el ejercicio, el desayuno, descanso, cepillado, almuerzo, etc. Allí hay una infografía de proceso.
Luego está la infoproducto, que dice allí infografía de producto, que sirve, ¿cierto?, para describir los aspectos fundamentales o las características de un producto. Cuando la intención es dar a conocer un producto o un servicio, esta infografía es ideal ya para presentarlo, ya que ayuda a enfatizar lo más relevante. Si nosotros resaltamos las cualidades, ¿cierto?, características con conceptos breves, imágenes de alta calidad, podemos lograr dar una idea de cómo es ese producto o servicio y su funcionamiento. Y por último está allí la infografía numérica, que mire, si tu infografía trata sobre, no sé, tus buenos resultados en redes sociales, puedes indicar el número de seguidores de cada red social con el logo de la misma. Ahí podemos hacer uso de gráficos de barra, lineales o de estas círculos en forma de como de torta, ¿cierto? Para hacer un informe más visual. Luego tenemos la clasificación según su contenido. ¿Qué tenemos dentro de esta infografía? Y aparece allí la infografía informativa. Dice, utilizadas principalmente en medios de comunicación para explicar determinados sucesos, acontecimientos o noticias que por su complejidad podrían ser más difíciles de explicar en palabras. Aunque este tipo de gráfico surgió en el periodismo, es conveniente no solo para publicar una noticia, ¿ya?, sino para, no sé, también explicar cualquier acontecimiento o suceso. Si la finalidad es ofrecer información oportuna a un concepto, podemos desarrollar una infografía positiva e informativa. Entonces allí encontramos como ejemplo esta infografía de Nelson Mandela, que sigue acá. Y ahí podemos encontrar que además, ¿cierto?, en esta clasificación, según el contenido, encontramos también que en su forma hay una infografía cronológica, ya que data desde su nacimiento, los acontecimientos, qué cosas hizo hasta su muerte. Luego tenemos la infografía publicitaria. Dice allí, a este tipo de infografía recurriremos siempre que queramos llamar la atención sobre un producto o un servicio. Atraen a gente que de otra manera nos resultaría inalcanzable. Muchas empresas y profesionales aprovechan las ventajas de las infografías como un recurso para distribuir y dar a conocer productos y servicios. A través de los múltiples medios que tenemos a nuestra disposición, tanto por los medios o los canales físicos, ¿cierto?, como online, y estos últimos que es como más asequible, se difunde más rápido, ¿cierto?, mucho más veloz la difusión. La práctica, ¿cierto?, de sembrar infografías por estos medios nos invaden prácticamente la web y garantiza resultados positivos en cuanto a la visualización de este contenido, ¿cierto? Es mucha gente la que puede acceder, la que puede verlo. Y podemos tener así, lograr mucha gente que se interese también por estos productos. Ahí encontramos, ¿cierto?, una infografía del WhatsApp. Luego tenemos una infografía acá de un zapato de seguridad, ¿cierto?, de un teléfono móvil. La importancia, ¿cierto? Acá también está nuevamente de Instagram como un producto, una aplicación, ¿cierto?, a la que la gente puede acceder. Luego está la infografía didáctica. Dice que son las destinadas a explicar conceptos o procesos sobre un determinado tema. Son útiles para ayudar a entender algunos temas que no siempre están claros. Sin ninguna duda, la gráfica visual o virtual es la mejor manera de asimilar por nuestro cerebro datos o imágenes sobre cualquier temática de la forma más rápida. Y hay numerosos estudios que a lo largo del tiempo que han demostrado esto. La gente aprende o se interesa mucho más ya leer algo, informarse de algo, aprender algo, obtener un aprendizaje cuando encontramos no sé, por ejemplo, en este caso una infografía con colores, que es llamativa, con imágenes, que nos explican, con datos. Es mucho más llamativo que simplemente un texto, ¿cierto?, que tenga solamente letra, letra, letra.
Cuando nos encontramos frente a esto, la gente se desencanta y ya no quiere leerlo. Sin embargo, cuando encontramos, como en este ejemplo, colores, imágenes, datos, hay divisiones, allí la gente se interesa y quiere leerlos. Encontramos acá la continuación del ejemplo anterior, otros más, por ejemplo, aquí habla de las desigualdades sociales, bueno, del mar de plástico, cómo debemos cuidarlo, hay datos allí, los tipos de basura que encontramos en el mar. Y si bien la finalidad de esta infografía es enseñarnos, ¿cierto? Además nos atrae, no sé, nos sentimos atraídos por esto, lo visual, ya por esas imágenes, por cómo está dividida la información y que es importante, muy importante en nuestra infografía. Si no hay allí iconos, imágenes, texto también, datos, valores, no va a ser visualmente atractivo. Allí estaba el ejemplo anterior, perdón. Encontramos después las partes de la infografía y está allí, bueno, el titular, que tiene que ser llamativo, por supuesto acorde, los colores, y es un poco cuando les envié lo de este trabajo de análisis literario de la Odisea, yo les pedía, ¿cierto?, que los colores, las imágenes, todo lo que utilizaran como un recurso creativo, como adorno, como algo estilístico, fuera acorde a la temática, acorde al libro, a la época. Pasa exactamente igual en la infografía. Ya en este caso, ¿cierto?, habla la naranja, el título está en naranjo, que es acorde, ¿cierto?, al tema que se va a hablar. Hay un texto allí que es más bien breve y que resume, que atrae, ¿cierto?, al lector. Encontramos el cuerpo allí que es como está centrado en una imagen y siempre tiene que estar la fuente, de donde sacamos esa información, porque es lo que nos da credibilidad de que nuestro texto, nuestra infografía, nuestros datos son reales y verdaderos y no inventados. Ahora, ¿por qué utilizamos infografía o por qué debemos utilizarla? Primero dice, ofrece un rápido resumen sobre un tema. ¿Y qué es lo que hemos estado hablando? Resume, sintetiza. Quizás en el ejemplo de Nelson Mandela es tremenda infografía, pero estamos hablando de la vida de una persona y de un personaje muy importante dentro de la historia. Por lo tanto, a usted quizás le parece muy extensa, pero si hablamos de Nelson Mandela, quizás tendríamos mucho más que decir de él. Lo que hace esa infografía es sintetizar los hechos importantes. Después, explicar un proceso complejo, ya que a veces mediante palabras nos cuesta mucho explicar cosas, pero podemos hacerlo a través de imágenes, a través de símbolos, de iconos, de tablas, de gráficos. Después, presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta, más claro. Resumir una publicación larga o un informe, ahí también entra lo que es la síntesis, comparar diferentes opciones mediante estos cuadros comparativos, gráficos, por época, etc. Crear conciencia acerca de una causa o problema, ya que ahí también encontramos en la propaganda. Ahora, y es lo que vamos a estar trabajando el resto de las clases, está los pasos para crear una correcta infografía. Y encontramos primero que tenemos que recopilar información. Esta información, vuelvo a repetirlo, tiene que ser con una fuente creíble, una fuente verdadera, ya una fuente que sepamos que los datos que nos entrega son reales y verídicos. Después tenemos que organizar estos datos. Podemos hacerlo mediante una progresión y va a depender de cuál es nuestra finalidad, de qué tipo de infografía vamos a realizar, vamos a crear. Después buscar iconos. ¿Qué es importante en la infografía? El color, la imagen, el texto, símbolos, lo que ya había mencionado antes. Mantener una línea gráfica. Aspectos que tenemos que considerar es que la infografía es un recurso visual que permite resumir información de una forma llamativa.
¿cierto? Es como una de las, yo digo que es como la finalidad, en cierto modo, de la infografía o de este tipo de texto, es que es visualmente atractivo. Y además de resumir, ¿cierto?, la información, hace que no solo podamos ocupar palabras para explicar algo, sino que también encontramos otros recursos y que son vitales para dar vida a esta infografía. Después dice, es un texto discontinuo, por lo cual no se lee de izquierda a derecha, sino desde el ángulo que el lector prefiera. Y esto es muy claro en que cada vez que nosotros leemos un texto, una noticia, hay un orden, ¿cierto? Un orden que debemos seguir para entender qué se nos quiere decir. En cambio, en la infografía no es así. Por eso se habla de discontinuo, es más desordenado. Ya podemos empezar a leer desde cualquier punto y vamos a poder entender de qué se trata. Las palabras tienen la misma importancia que los elementos visuales. Totalmente. Ambos cumplen un rol fundamental dentro de esta infografía. Ambos son necesarios para la construcción de nuestra infografía y dependen uno del otro. Si encontramos una infografía de solo texto, no es infografía y es simplemente un texto. En cambio, cuando agregamos, incorporamos elementos visuales, ¿cierto?, que sean acorde a nuestro tema, es que estamos hablando de una infografía. Y por último, hablamos, ¿cierto?, de 4 pasos anteriormente para crear una infografía y encontramos acá otros elementos que podríamos incorporar. Primero dice, seleccione la idea, ¿cierto?, que nos va a inspirar. Después dice, piense gráficamente, y ahí está hablando de que en nuestra mente organicemos, ¿cierto?, nuestra infografía con otros elementos visuales, como las imágenes, ¿cierto?, lo que ya hemos estado hablando. Después dice, escriba una introducción que enganche a su público, y ahí está el texto. Recuerde que el texto sí tiene que resumir en cierto modo lo que usted nos va a explicar, lo que usted va a mencionar, lo que usted va a informar, lo que sea. Eso va a depender del tipo de infografía que quiera crear. Pero esta introducción tiene que tratar de enganchar, ¿cierto?, al lector, que se interese, se sienta persuadido, ¿cierto? O intentemos convencerlo de que nuestra infografía vale la pena leerla. Después escriba el texto, ¿cierto?, de su esquema. Y dice, aunque usted no sea diseñador, puede hacer maravillas. Ya esto no es de expertos. Hay muchos programas ahora en los que se puede hacer infografías. He estado un poco trabajando este último tiempo con Canva, que tiene una diversidad de imágenes, colores, textos, iconos que podemos agregar, no sé, formas. Es realmente maravillosa, donde podemos crear fácilmente una infografía. De hecho, es lo que hemos estado pensando con los profesores de este lectivo, en poder trabajar con ese tipo de programas que necesitan, no sé, de su celular, simplemente algunos para poder trabajarlo y escoger ahí un tema que a ustedes les guste, que ustedes manejen también. Y al lado, ¿cierto? Hay ahí cómo hacer una infografía, hay un modelo claro y fácil también para poder llegar a la creación de su texto, de su infografía. Hay ahí un tema, ¿cierto? Concreta qué es lo que quieres contar, ve directo al grano, ¿cierto? Para eso está la síntesis. Haz una prueba y dice que hace un boceto, una lluvia de ideas, que es lo que yo igual les decía en algún momento. Cuando queramos empezar a escribir, la información, ¿cierto?, que tiene que ser relevante y verídica. Es muy importante que la fuente sea confiable. Están, bueno, ahí las imágenes, los colores, los iconos gráficos, y vamos a poder finalmente, después que ya tengamos lista esa parte, poder empezar a decorar, agregar elementos que sean acorde a nuestro tema. Espero que haya quedado claro. Estoy sin respiración. Hablé muy rápido, parece. Eso, pequeños, nos vemos el viernes ya para nuestra clase. Que estén muy bien. Un abrazo. Adiós.